Moisés descendió del monte sabiendo que nada volvería a ser igual. No porque hubiera visto fuego, sino porque había escuchado la voz de Dios llamarlo por su nombre. Una voz que no lo exaltó, no lo apresuró, no lo tranquilizó, solo lo envió. Durante años había aprendido a vivir lejos de Egipto, lejos del palacio, lejos del error que lo obligó a huir. Había construido una rutina silenciosa como pastor, cuidando rebaños, aprendiendo paciencia, creyendo que su historia ya estaba cerrada. Pero Dios no ve finales donde aún hay propósito. El llamado no fue cómodo, fue directo. Volver, enfrentar, hablar, liberar. Y Moisés reaccionó como reacciona todo hombre consciente de su fragilidad, dudando, preguntando, recordando su pasado, temiendo repetir su fracaso. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 10, Dios se revela no para impresionar, sino para enviar, recordándole a Moisés que el sufrimiento de Israel no había sido ignorado, que el clamor del pueblo había llegado y que ahora él sería instrumento. Moisés respondió preguntando quién era él, como si los años lo hubieran reducido, como si el tiempo hubiera borrado cualquier posibilidad. Pero Dios no respondió hablando del pasado, correctivo prometiendo su presencia, porque cuando Dios envía, Él mismo acompaña. En Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12, Dios declara algo que cambia todo. Yo estaré contigo, no como consuelo, sino como garantía, porque la misión no dependía de la capacidad de Moisés, sino de la fidelidad de Dios. Moisés bajó del monte cargando una decisión: obedecer, no con seguridad, sino con temor mezclado con fe, porque obedecer a Dios no elimina el miedo, le da dirección. Cuando habló con Jetro, no mencionó la zarza, no habló de voces, pidió permiso para regresar a Egipto, como alguien que sabe que no puede explicar completamente lo que Dios ha hecho, pero que tampoco puede ignorarlo. Jetro lo dejó ir, sin discursos, sin advertencias, y Moisés entendió que algunas despedidas son silenciosas, porque el verdadero peso no está en irse, sino en regresar al lugar del que huiste. Tomó a su esposa, a sus hijos y el bastón, ese bastón ordinario, marcado por el uso, que Dios había señalado como instrumento, recordándole que lo común puede convertirse en herramienta divina. En el camino, el miedo regresó, no como emoción repentina, sino como memoria persistente. Faraón, el palacio, la sangre, el rechazo. Y Dios volvió a hablar, advirtiendo que el corazón del rey se endurecería, que la resistencia no sería señal de fracaso. En Éxodo capítulo 4, versículos 21 al 23, Dios deja claro que la confrontación sería inevitable, que la liberación tendría un costo, y que Moisés debía mantenerse firme incluso cuando no viera resultados inmediatos. Antes de llegar a Egipto, Dios confrontó a Moisés en lo íntimo, recordándole que no se puede representar un pacto mientras se ignora otro, porque Dios no negocia la obediencia. Fue Séfora quien entendió la urgencia, quien actuó, quien corrigió lo que Moisés había pasado por alto, mostrando que Dios a veces usa a quienes caminan con nosotros para alinearnos. Después de ese momento, el camino continuó, ya no como huida, sino como misión clara. Y entonces Dios envió a Aarón, no para sustituir, sino para acompañar. Cuando Moisés y Aarón se encontraron, no hablaron de estrategia, se abrazaron, lloraron, entendiendo que el pasado no desaparece, pero ya no gobierna. Moisés regresó a Egipto sabiendo que no sería recibido como héroe, que muchos dudarían, que otros resistirían, pero con una certeza que no tenía antes. Esta vez no iba solo, porque cuando Dios envía, su presencia va delante.
incluso cuando el camino conduce directo al lugar que más temes enfrentar. Moisés entró en Egipto con el peso de quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece. No regresó como príncipe, no regresó como fugitivo, regresó como mensajero. Cruzó caminos que una vez fueron su hogar, pero ahora lo recibían como a un extraño. Sabía que nadie lo estaba esperando. Sabía que su voz no sería celebrada. Sabía que el mensaje que traía no despertaría aplausos, sino resistencia. Porque el llamado de Dios rara vez coincide con el deseo de los hombres. Lo primero que hizo no fue ir al palacio, no buscó al poder, no buscó al faraón, buscó al pueblo. Se reunió con los ancianos de Israel, hombres cansados, rostros surcados por años de esclavitud, espaldas dobladas no solo por el trabajo forzado, sino por generaciones enteras de opresión heredada. Delante de ellos habló Moisés, no con elocuencia, no con discursos preparados, sino con verdad. Les contó cómo Dios se le había revelado, cómo había escuchado su clamor, cómo había visto su sufrimiento, cómo no los había olvidado, aun cuando el silencio del cielo parecía eterno. Y al principio creyeron, porque la esperanza, cuando ha sido aplastada durante años, todavía tiembla cuando alguien se atreve a pronunciar la palabra libertad. En Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31, se nos dice que el pueblo adoró, no porque las cadenas se hubieran roto, no porque la esclavitud hubiera terminado, sino porque por primera vez alguien afirmó con autoridad que Dios seguía viendo. Pero la fe inicial no tardó en ser probada. Cuando Moisés y Aarón entraron al palacio, no encontraron un rey dispuesto. Encontraron a un faraón endurecido, un hombre que no reconocía a Dios, un hombre que no aceptaba ninguna autoridad por encima de la suya. Faraón respondió con desprecio, preguntó quién era ese Dios y castigó al pueblo por haber escuchado esperanza. Aumentó la carga, quitó la paja, exigió lo imposible. Así, el anuncio de liberación se convirtió, aparentemente, en mayor opresión. Entonces el pueblo que había creído se volvió contra Moisés, no porque odiaran la libertad, sino porque el dolor inmediato siempre grita más fuerte que la promesa futura. Las manos que habían adorado ahora señalaban, las voces que habían bendecido ahora reclamaban. Y Moisés volvió a Dios quebrado, no con fuerza, no con seguridad, sino con preguntas. Preguntó por qué lo había enviado. Preguntó por qué todo parecía empeorar en lugar de mejorar. Y Dios respondió, no retirando el llamado, no cambiando el plan, no suavizando el proceso. Dios respondió reafirmando su propósito. Le recordó que la resistencia no es señal de derrota, sino confirmación de confrontación. Porque cuando Dios comienza a liberar, lo primero que se sacude es el poder que oprime. Dios no apresuró el proceso, no lo acortó, no lo simplificó. Lo desplegó, paso a paso, señal tras señal. No para convencer a Faraón, sino para revelar, delante de todos, quién tenía la verdadera autoridad. Porque el problema nunca fue la falta de poder de Dios, sino la dureza del corazón humano cuando se aferra a su propio trono. Cada plaga no fue solo castigo, fue confrontación directa, fue respuesta precisa. Cada golpe tocó el centro del sistema egipcio, sus dioses, sus símbolos, su falsa seguridad. El Nilo, fuente de vida, se volvió señal de juicio. La tierra fértil produjo plaga. El cielo, que creían controlar, se cerró sobre ellos. Cada plaga fue una declaración clara. Ningún ídolo podía sostener el poder que pretendía tener. Ninguna deidad creada por manos humanas podía resistir al Dios vivo. Moisés habló, advirtió, se presentó una y otra vez ante el faraón, no con arrogancia, no con amenaza personal, sino con obediencia exacta al mensaje recibido. Y cada vez, el corazón del rey se endurecía. Tal como Dios había dicho en Éxodo capítulo 7, versículo 3, el poder humano resistiría hasta el final. No porque Dios fuera débil, sino porque el orgullo no se rinde fácilmente cuando cree tener el control. Hubo momentos de tregua falsa,
promesas vacías, arrepentimientos que duraron lo que duraba el alivio. Faraón pedía que la plaga cesara, reconocía momentáneamente el poder de Dios, pero cuando la presión bajaba, el corazón volvía a cerrarse. Porque un corazón que no se rinde no se transforma, solo negocia cuando está bajo presión. Y mientras Egipto se quebraba, Israel aprendía algo más profundo. Aprendía que la liberación no nace de la comodidad, sino de la obediencia. Que confiar en Dios no siempre significa escapar rápido, sino permanecer firmes cuando el proceso es largo y el desenlace aún no se ve. Israel no fue liberado en un instante, fue preparado en medio del proceso. Entonces llegó la noche decisiva, la noche que separó la historia, la Pascua. Y en Éxodo capítulo 12, Dios marcó una diferencia clara, no entre poderosos y débiles, no entre egipcios y hebreos solamente, sino entre quienes obedecieron y quienes resistieron. La sangre en los dinteles no fue símbolo de estatus, fue señal de obediencia. Y esa noche, Egipto lloró. Lloró por lo que había perdido, lloró por lo que no quiso soltar a tiempo. Mientras tanto, Israel no celebraba todavía, se preparaba, porque la liberación no comienza con gritos, comienza con disposición. Moisés no celebró, condujo, porque el llamado no termina cuando el enemigo cae, apenas comienza cuando el pueblo es libre. La salida de Egipto no fue el final, fue apenas el comienzo de un camino mucho más exigente, porque dejar atrás la esclavitud externa no significa haber dejado atrás la esclavitud interna. Israel salió libre de Faraón, pero todavía cargaba a Egipto en la memoria, en los hábitos, en la manera de pensar. El camino hacia la libertad no los condujo a una tierra cómoda. Los llevó al desierto, un lugar sin mapas claros, sin estructuras conocidas, sin seguridad visible, un lugar donde ya no había cadenas, pero tampoco certezas humanas. El pueblo caminó entre el miedo y la esperanza. Habían visto el mar abrirse delante de sus ojos. Habían cruzado por donde antes solo había muerte, y aún así, días después, el temor volvió a hablarles al corazón. Porque los milagros impresionan, pero no siempre transforman de inmediato. Aprendieron que Dios no solo libera cuando no hay salida, también guía cuando el camino se alarga. Después del milagro vino el proceso. Y el proceso es donde la fe se pone a prueba. El mismo pueblo que caminó sobre tierra seca comenzó a murmurar cuando el agua escaseó. El mismo pueblo que cantó victoria comenzó a dudar cuando el hambre apareció. No porque Dios hubiera fallado, sino porque confiar cada día es más desafiante que sobrevivir bajo órdenes. En Egipto al menos sabían qué esperar, sabían cuándo trabajar, sabían cuándo descansar. Sabían quién nos oprimía. En el desierto dependían de Dios cada mañana. Y depender incomoda más que obedecer por miedo. La provisión no llegó de una vez para siempre. Llegó día a día. Lo suficiente, ni más ni menos. No se podía acumular, no se podía controlar, no se podía asegurar el mañana con los recursos de hoy. Cada amanecer era una lección silenciosa. Confía ahora, el mañana lo sostengo yo. Pero el corazón humano prefiere el control antes que la confianza. Prefiere la previsión antes que la dependencia. Y el desierto saca a la luz todo eso que en la esclavitud nunca tuvo oportunidad de revelarse. Moisés cargó con todo eso, con quejas constantes, con reclamos injustos, con un pueblo cansado, confundido y a veces rebelde. Cargó con la frustración de liderar a personas libres que todavía pensaban como esclavas. Cargó con dudas ajenas mientras luchaba con las suyas. Cargó con el peso de ser intermediario entre un Dios santo y un pueblo inestable. Y aún así, siguió guiando. No porque fuera más fuerte, no porque tuviera todas las respuestas, no porque el pueblo lo apoyara siempre. Siguió guiando porque sabía algo que el pueblo aún estaba aprendiendo. La presencia de Dios no abandona en medio del proceso.
En el desierto, Dios no solo condujo a Israel, lo formó. Le enseñó a escuchar antes de reaccionar. Le enseñó a obedecer incluso cuando no entendía el rumbo. Le enseñó a confiar cuando el camino parecía repetirse. Porque la libertad sin dirección no tarda en convertirse en otra forma de esclavitud. Una esclavitud más peligrosa, más silenciosa, más interna. El desierto no fue castigo, fue escuela. Allí aprendieron que no todo avance se siente como progreso, que no todo silencio es abandono, que no todo camino largo significa que Dios se haya equivocado. Dios estaba presente incluso cuando no había señales espectaculares. Moisés comenzó a entender algo que no había comprendido al inicio, que el llamado nunca fue solo sacar a Israel de Egipto. El verdadero desafío era sacar a Egipto del corazón de Israel, porque puedes salir de la opresión y seguir pensando como esclavo. Puedes ser libre externamente y seguir viviendo con miedo. Puedes caminar hacia la promesa y desear volver atrás cuando el proceso se vuelve incómodo. Moisés entendió también que su liderazgo no se mediría por milagros visibles, no por mares abiertos, no por señales extraordinarias. Se mediría por fidelidad, por permanecer cuando era más fácil rendirse, por obedecer cuando nadie agradecía, por no soltar el llamado cuando el pueblo quería retroceder. Porque el liderazgo verdadero no se prueba en los aplausos, se prueba en el desierto, cuando nadie celebra, cuando todos cuestionan, cuando el camino parece no avanzar. Y aún así, Dios seguía allí, no siempre en el estruendo, no siempre en el fuego, a veces en una nube silenciosa, a veces en una dirección suave, a veces simplemente permaneciendo. Porque cuando Dios llama, no promete caminos fáciles, promete su presencia, y su presencia, incluso en el desierto, siempre es suficiente. El desierto no fue el fin de la historia. Fue el lugar donde Israel aprendió que la libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, sino caminar con Dios aunque no entienda todo el camino. Y esa lección no pertenece solo a Israel, nos pertenece a nosotros, porque muchos queremos la promesa, pero no el proceso. Queremos la libertad, pero no la formación. Queremos llegar sin aprender a caminar. Pero Dios sigue haciendo lo mismo. Libera primero, forma después y permanece durante todo el camino.